Padre, estamos agradecidos de tener la oportunidad de congregarnos en tu nombre y con el propósito primario, Señor, de adorarte y honrarte. Este culto, Señor, lo dedicamos a ti y pedimos, Padre, que tengas a bien mediante tu Santo Espíritu, pues derramar tus ricas bendiciones sobre nuestras almas. Sabemos, Señor, que la instrucción de tu palabra es más que simple instrucción, que es alimento vivo, Señor, es pan celestial. Y rogamos, Padre, que nos nutras en esta mañana. Nos ponemos delante de ti con este propósito. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar de inmediato en nuestra Biblia Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Si alguno quiere que le prestemos una Biblia, puede levantar su mano y de seguro que le vamos a poder llevar una hasta su asiento. Así que los que no tengan su Biblia para abrirla, pues enciendan sus celulares. Lucas capítulo 8, voy a esperar que estemos todos sentados para entonces tener la lectura. Hay muchos que tienen, hermano Francis me escribió una notita de que aparentemente el bebé pues está con una fiebre muy alta, posiblemente el virus. Me decían que el hermano Víctor le agarró también el virus de la chikungunya esa. Y parece que está mala la cosa todavía. Infórmenme cuando sepan de algún hermano que esté enfermo para poder solidarizarme con él, porque me entero casi siempre después que se sanaron. Nuestra hermana Xiomara también ha estado quebrantada, pero gracias al Señor ya está bien. Pues damos gracias al Señor porque en su misericordia pues permite que estas cosas sean pasajeras. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a predicar un mensaje en esta mañana que habla de privilegios. El título del mensaje de hoy es privilegios. Casi siempre cuando hablamos de privilegios, pues hay una especie de interpretación de que se trata de un favor injusto que se tiene para con una persona en detrimento de las demás. Recuerdo que cuando el Partido Reformista pues comenzó, pues el eslogan fundamental del partido, a pesar de que cada año tenían nuevos eslogans en el desarrollo de su gobierno, sin embargo el básico era sin injusticia ni privilegio, Partido Reformista, sin injusticia ni privilegio.
Y con esto quería como decirse que iba a haber un trato igualitario hacia todo el mundo y que no se iba a privilegiar absolutamente a nadie, porque pues precisamente de lo que se trataba la dictadura anterior, de la cual prácticamente acabábamos de emerger, era de un periodo de muchas injusticias y de muchos privilegios. Pero la palabra privilegio etimológicamente lo que significa es una ley que es privada, o sea, una ley particular. Y más que nada con lo que tiene que ver es con el hecho de que se aplica sobre una persona, un individuo en específico y no sobre la generalidad. Cuando hablamos de privilegio, estamos hablando del honor o el permiso que se le concede a una persona en particular a fin de que esa persona pueda llevar a cabo una labor o sencillamente una acción determinada. O sea que no necesariamente la palabra privilegio debemos nosotros estigmatizarla y considerarla algo pues indigno o incorrecto. Y de hecho de lo que vamos a hablar esta mañana en la Biblia es de privilegios. Esto es lo que estamos viendo en este pasaje que hay aquí, que hay un privilegio para algunas personas. Hay naciones, hay países que realmente se puede decir de ellos que sus habitantes son privilegiados. ¿Por qué? Por la nación en sí, por los favores que tienen, por las garantías que tienen, por la manera como sus habitantes, su población, sus ciudadanos pueden vivir con una serie de derechos fundamentales, las posibilidades que tienen de prosperar, de tener una vida digna. Si se habla, por ejemplo, en Europa de Dinamarca, podríamos decir que realmente los dinamarqueses son privilegiados y tal vez en Estados Unidos podríamos decir que también ha sido una nación privilegiada por la cantidad de favores que Dios ha concedido a esa nación, desde la tierra, el territorio en sí, hasta la manera como ellos han podido, pues, guiados por el Señor hasta ahora, o hasta hace un tiempo, tal vez podríamos decir, pues, desarrollarse como nación. Sea como sea, cuando hablamos de alguien que recibe algo gratuitamente, nosotros tendemos a decir, ese es un privilegiado, a veces queremos achacárselo a la fortuna, decimos un privilegiado de la fortuna, o una vida privilegiada, una persona que nació en una cuna de nobleza, pues se le dice es un privilegiado. O sea que normalmente nosotros tendemos a identificar el privilegio como un favor positivo, a pesar de que tendemos a pensar que tal vez por no ser común a todos se constituye un acto de injusticia. Sin embargo, Dios es justo. Dios es justo en esencia, en naturaleza, o sea, es por definición, o sea, Dios es justo, así como decimos Dios es amor, Dios es justo. Y Dios, que es justo, concede ciertos privilegios a algunos hombres, aunque nunca esto lo hace en detrimento de los demás. La salvación es un privilegio para algunos y no para todos. Como dice la Escritura, muchos son llamados y pocos, ¿verdad?, son los escogidos. En este texto, en el versículo 10, si ustedes van conmigo ahí, versículo 10 que leímos en el capítulo 8, dice el Señor a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, yo puedo decir claramente que está hablando de un privilegio. A vosotros os es dado el privilegio, dice, de conocer los misterios del reino de Dios. O sea que no es a todo el mundo, es a los discípulos, a los seguidores de Él y a un grupo dentro de sus seguidores, en particular a sus apóstoles, que se lo dice y se lo dice en privado. Cuando ellos luego en un lugar aparte le preguntan el significado de esta parábola, la parábola conocida como la parábola del sembrador o la parábola de la semilla, ¿verdad? Y yo quiero hablar sobre esto en esta mañana, de los privilegios que tienen los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Yo sé que yo soy un privilegiado y posiblemente tú también. Lo interesante es que Dios en su justicia otorga, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la misma posibilidad de ser privilegiado a toda la raza humana, porque Cristo murió por los pecadores y ninguno de nosotros está excluido de este denominativo. La primera cosa que vemos aquí está en el versículo 4. Cuando hablamos de privilegio, sin lugar a duda es un privilegio ser enseñados por Dios. Dice que juntándose una gran multitud y los de cada ciudad que venían a él, dice, les habló por parábola. Y hay una gran diferencia entre la instrucción humana y la instrucción del Espíritu Santo. O sea, yo acudo o apelo, mejor dicho, a mis recursos como ser humano para
poder comunicarme con ustedes. Yo estoy tratando de instruirles y realmente yo apelo a mi sentido común, a mi razón, a mi capacidad de memoria, a mi estudio sobre el texto específico o el tema sobre el cual les quiero instruir a ustedes, pero no puedo ir mucho más allá. O sea, mi instrucción no puede de ninguna manera transformar sus vidas, no puede de ninguna manera garantizar la salvación de sus almas, no puede de ninguna manera constituirse en la bendición que a través de la palabra el Señor puede traer sobre cada uno de nosotros mediante su Santo Espíritu. Cuando Dios nos enseña es distinto. Cuando Dios nos enseña, Él ilumina no solamente nuestras mentes, sino también todo nuestro ser, nuestro corazón, y nosotros somos capaces de apropiarnos de una manera absoluta de su promesa y con ello de la bendición que entraña cada una de las promesas del Señor. Por eso, cuando somos instruidos o enseñados por Dios, las cosas cambian. ¿Qué le ha pasado a Israel históricamente? Que su corazón ha estado endurecido, ¿verdad? Que han rechazado la instrucción, aún aquella que le había legado Moisés en cuanto a todo el Antiguo Testamento y las promesas de un Redentor, de un Mesías. Aquello que aparece desde el mismo libro de Génesis, luego de la caída, de que Dios enviaría un Redentor. Y sin embargo, por esto sus corazones endurecidos han sido incapaces de ser permeables a la incidencia o la acción del Espíritu Santo en su generalidad. Y como consecuencia, no han podido gozar de la salvación que en Cristo les ofrece nuestro Señor a todos los seres humanos. Cuando Dios habla al corazón de una persona, es completamente distinto. No importa si el instrumento son labios humanos o simplemente la lectura de la palabra o el escuchar un mensaje o cuál sea la manera como Dios hable, pero si Dios habla es completamente diferente. Es un privilegio el que tenía este grupo aquí de ser enseñados por Dios. Pero el privilegio se hacía muy especialmente enfático en aquellos que, siendo enseñados por el Señor, eran capaces de captar perfectamente bien el mensaje que Jesucristo estaba llevando a ese grupo. Dice el versículo 4 que era una gran multitud, pero posteriormente vamos a darnos cuenta de que realmente, a pesar de que había mucha gente que venían de todos los poblados en los alrededores, no todos eran capaces de entender el mensaje, a pesar de que todos eran privilegiados por poder escuchar la palabra de Dios. Pero yo quiero enfatizar el privilegio en el hecho de que cuando nosotros tenemos este libro, la Biblia, a nuestro alcance, nosotros ya de por sí somos bendecidos y somos privilegiados. ¿Cuántas naciones, cuántos seres humanos jamás han oído la palabra de Dios? De ahí la importancia de ir y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque si no, no hay ninguna posibilidad de que creyendo en el único Dios y en el único Salvador puedan ser salvados, redimidos, rescatados del camino de condenación en que andan. La parábola esta es una ilustración de una verdad muy profunda. Y esta parábola, como todas las otras parábolas, no es otra cosa que utilizar un hecho común, o sea, un ejemplo de la cotidianidad para a través de ellas enseñar una verdad muy profunda. Y esta parábola tiene varias partes que debemos enfatizar, aunque realmente ese no es el meollo del mensaje, el centro del mensaje. Cuando hablamos del sembrador, que el sembrador salió a sembrar, leemos aquí de aquel que está esparciendo la semilla. Y en este sentido, pues cada creyente se convierte en un evangelista cuando lleva el evangelio de salvación a los demás. Una responsabilidad que tenemos todos. Pero voy a enfatizar en la uniformidad de la semilla, o sea, es la misma semilla. Lo que varía no son de ninguna manera las diferentes mieses o semillas que se siembran en los diferentes terrenos, sino que lo que varían son los terrenos, o sea, las condiciones del terreno donde cae la misma semilla. Todos y cada uno de nosotros debemos ser sembradores de la palabra de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado de que sea exactamente la palabra de Dios y no opiniones humanas, porque si no estaríamos esparciendo semillas diversas, ¿verdad? No podemos de ninguna manera querer sembrar psicología, sociología, filosofía en los corazones de los hombres y pretender recibir con ello un resultado de un árbol frondoso con frutos que sean realmente espirituales. O sea que tenemos que sembrar la palabra de Dios y lo que queremos cosechar está en el ámbito de lo espiritual. Pero debemos cuidarnos mucho de que cuando esparcimos nuestra semilla llegue a todo el mundo. Fíjense qué interesante que no solamente llega la semilla al terreno privilegiado que es capaz de recibirla, absorberla y fructificarla, sino que llega a todo el mundo. Si nosotros
pudiésemos hacer una selección previa del terreno diciendo, no, la palabra va a calar, va a ser recibida y va a fructificar en el hermano Jacinto, entonces solamente le predicaríamos al hermano Jacinto. Pero como no sabemos si es solamente en el hermano Jacinto o en el hermano Rolando que está al lado de Jacinto, pues tenemos que predicarle tanto a Jacinto como a Rolando para que finalmente la semilla fructifique. Tenemos necesariamente que repartir la semilla por todas partes, a pesar de que va a haber diferentes tipos de terreno. La Escritura nos enseña aquí que los de junto al camino son aquellos que tienen un problema básico, y es el hecho de que Satanás, el diablo, y Jesucristo lo confirma acá de una manera personal, va y arrebata las palabras sembradas. Esto lo hemos visto muchas veces nosotros. Ustedes saben que es así. Personas que sencillamente la Biblia práctica, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, pues es como si le rebotara prácticamente, por el hecho de que no lleguen en absoluto a penetrar. Hay una dureza en el terreno que está en la orilla del camino de tanto pisarse, que el pecado ha llegado a un momento tal en que le tiene una coraza, una costra, que la palabra de Dios no le penetra absolutamente. Y el diablo se ocupa de que eso pronto se vaya de su mente o de sus oídos. El caso del que cayó de los que están sobre la tierra, de la piedra, perdón, son casos que también hemos visto muchas veces. Personas que en el momento reciben la palabra y ¡ay, qué bueno y qué maravilla! ¿Cuántas personas han venido a la iglesia y han recibido el mensaje y dicen, cómo me gustó, qué bueno, qué bendición? Pero ahí se quedó. O sea, no va más allá de esto. También hemos visto el caso de aquellas personas que son como la semilla que cae entre espinos. El texto dice aquí que son personas que oyen, pero que inmediatamente oyen, pues los afanes de este mundo, el día a día, el deseo que tienen por las riquezas y los placeres de la vida y la cotidianidad de su ritmo de vida conforme al patrón del mundo, pues sencillamente hacen que la palabra no fructifique, se hace infructuosa. Y finalmente habla también de aquella semilla que cae en buena tierra. Esta buena tierra es una tierra privilegiada, una tierra completamente privilegiada. La buena tierra es una tierra que Dios ha preparado de antemano, y esta es precisamente la que todos quisiéramos tener para sembrar nuestra semilla, la que todos los predicadores quisiéramos tener delante de nosotros cuando nos paramos en un púlpito, y la que cada uno de nosotros queremos tener cuando vamos persona a persona a llevarle el pan del evangelio a una persona. Eso es lo que quisiéramos. Pero ¿qué resulta? Que Dios es que prepara los corazones. Es de Dios que depende que fructifique la semilla, porque Dios es quien acondiciona el corazón de una persona, y si pretendemos hacer la obra del Espíritu Santo nosotros vamos a quedar completamente frustrados. Ese es el caso. Uno, dos. Apaguemos estas luces de aquí, hermano Israel, de los laterales, para quitarle carga. Apagar más. Apaga. Ahí mismo. Sigue apagando. Okay. Yo puedo hablar duro, ¿verdad que sí? Por lo menos un ratito. Después quedaré. Déjeme ver si más o menos le amarro las cosas, ¿no? Estamos hablando de privilegio. Estamos diciendo que ya de por sí es un privilegio el poder escuchar la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros nos podemos sentir privilegiados. El haber nacido en una nación donde se aprecia la Biblia como la palabra de Dios, ya de por sí es un privilegio. Y si tenemos la oportunidad de ser expuestos a la palabra de Dios, pues todavía somos más privilegiados. ¿Cuántas personas van camino al infierno a condenarse eternamente por nunca poder haber conocido la verdad? Romanos capítulo 10 lo desarrolla de una manera muy clara. Dice, ¿cómo podrán creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Por lo tanto, bendice los pies de aquellos que esparcen la semilla del Evangelio. Ahora, una vez recibida la semilla, como la semilla es la misma y tenemos que tener el cuidado de no dar opiniones personales ni enseñar con propósito de obtener fruto espiritual, cosas de hombres, cosas naturales, pues sencillamente nosotros lo que tenemos es que esperar a ver cuál es el terreno que Dios ha preparado previamente. Si tu corazón está condicionado por Dios para hacer un terreno fructífero, va a suceder lo que sucede con esta semilla que cae en buena tierra.
Y eso es en sí, ya de por sí, un privilegio, tener un terreno abonado previamente, preparado, acondicionado, arado por el Señor. Muchas veces nos pasamos la vida entera insistiendo con una misma persona para que se convierta al Señor Jesucristo, pero sencillamente no le ha tocado el privilegio de haber sido, repito, ¿verdad?, tocado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la misericordia de Dios, por el favor y por la gracia de Dios. Y consecuentemente no hay mucho que podamos hacer al respecto. Ser enseñados por Dios de una manera íntima y personal es precisamente lo que ningún hombre puede hacer, aun cuando se constituye en un vocero, en un parlante del mensaje de Dios. Es Dios quien finalmente da convicción a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y es Dios quien nos mueve a confiar en el Señor Jesucristo y en su promesa de salvación. En segundo lugar, hermanos, y voy a tratar de hablar rápido antes de que ustedes comiencen a sentir mucho calor, es un privilegio no solamente el recibir la palabra de Dios y el ser enseñado por Dios, sino que también es un privilegio mirar la palabra de Dios y poder... Vamos a dejar eso apagado, Rudy, y vamos a dejar eso apagado, olvídense de la filmación y vamos a tratar de atender el mensaje, de no circular más en los alrededores. No lo digo por ustedes, lo digo por mí, porque el que se distrae soy yo. La segunda cosa que quiero enfatizar es lo que dice aquí el versículo 10, cuando dice: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, dice, para que viendo, lo leen conmigo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que es posible perfectamente bien mirar sin percibir y ver la palabra de Dios y no prestarle atención o sencillamente cubrirla o ponerla debajo de la cama o debajo del almud. Es lo que hace referencia el versículo 11 y el versículo 16. En el versículo 11 dice que no se enciende una luz, ¿verdad? Versículo 16 dice: nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Y luego hay una advertencia solemne en el versículo 11 cuando dice: mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. O sea que ciertamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a Dios, de escuchar la palabra de Dios y no prestamos la atención debida, pues sencillamente nosotros vamos a estar mirando, viendo, pero no percibiendo absolutamente nada. Y esto, el hecho de tú poder leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, es un privilegio de por sí, pero sobre todo si eres capaz de entender la palabra de Dios. Cuando una persona es incrédula, por mucho que tú le muestres la Biblia y por mucho que tú le enseñes, pues esta persona no va a creer absolutamente. El Señor le decía a los fariseos que eran unos hipócritas porque ellos eran capaces de discernir los tiempos y viendo las señales del cielo, pero sin embargo no fueron capaces de discernir la presencia del Señor en medio de ellos. Cuando nosotros tenemos ojos y esos ojos sirven para ver, nosotros tenemos un privilegio. Bienaventurados vuestros ojos porque veis, dijo el Señor Jesucristo. Privilegio también es oír y entender. Muchas veces somos capaces de escuchar las cosas y no entenderlas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que estoy leyendo cualquier cosa y cuando termino la lectura no me acuerdo lo que leí. O estoy viendo un programa y sencillamente pasa el programa y cuando termina mi mente se fue a otro sitio y no fui capaz de percibir absolutamente. Cuando se trata de una clase, una instrucción, pues pasa igualmente así. O sea, ustedes han estado aquí muchas veces, este pastor ha estado enseñando la palabra de Dios y tal vez se acabe el mensaje y si alguien se acercara a ustedes y le preguntara de qué predicó el pastor, comenzarían a guiar inmediatamente. De la Biblia. Él predicó de la Biblia, él habló de la Biblia esta mañana, ¿verdad? Porque realmente no estaban entendiendo y atendiendo de la manera correcta. El Señor le dice en el versículo 10, a vosotros os es dado conocer los misterios de Dios. Este privilegio es tremendo. Señores, ustedes no saben que esto está velado completamente a la generalidad de los seres humanos. Tú dirás, bueno, pero la Biblia ha corrido por el mundo entero y el Señor dijo que su palabra iba a llegar hasta los últimos rincones de la tierra antes de su venida. Y ya Él viene ya. Y la Biblia prácticamente es un libro común y universal. Sí, pero una cosa es tener acceso a la palabra de Dios, tener inclusive la capacidad de leer la palabra de Dios.
Otra cosa es poder entenderla y apropiarse de la enseñanza de la palabra de Dios. A vosotros os es dado, como dice el texto aquí, poder conocer los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios tienen que ver con la salvación, con aquella esperanza gloriosa y bienaventurada que tenemos todos los creyentes, todos los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, de lo que será nuestro futuro. Y así, en la medida en que nuestra desesperanza aumenta en cuanto a las expectativas de lo que es este mundo, de lo que es este país, de lo que es esta sociedad, asimismo se aumentan nuestras expectativas en cuanto al reino de Dios. En estos días me preguntaba alguien a mí, ¿cómo tú ves el país? Y desaproveché una oportunidad preciosa, porque lo que hice fue simplemente lamentarme, decir, bueno, el país se nos ha dañado. Y comencé a argumentarle porque él consideraba que el país se nos ha dañado y él decía, así mismo pienso yo, estoy pesimista. Y le dije, perdóname, mi intención no fue hacerte pesimista, pero digo que desaproveché una oportunidad preciosa porque era el momento en que yo tenía que decirle, mi ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. O sea, mis expectativas no están en esta tierra, ni en este país, ni en este mundo, sino en el reino de Dios. Y para esto es necesario comprender el reino de Dios, apropiarse del reino de Dios. Y dice el Señor, a vosotros os es dado comprender los misterios del reino de Dios. Esos son privilegios. Es un privilegio. Es un privilegio tremendo. Pero los privilegios todavía mucho más allá de oír y entender. Sino que la Biblia enseña claramente que en su generalidad el hombre, y sobre todo aquel que se coloca en honra, se convierte en una especie de animalito. Dice en el Salmo 49, en el versículo final del Salmo 49, versículo 20, dice, el hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen. Las personas se afanan por vivir, por escalar, ¿verdad? Y sin embargo es incapaz de entender la obra de Dios y el propósito y el plan de Dios para su vida. Y Dios no nos trajo aquí a ninguno de nosotros para que nosotros vivamos y escalemos en posiciones específicas, sino para que nosotros de una manera fundamental seamos parte de los privilegiados en recibir el perdón, su misericordia, gracia y salvación, para lo cual Él vino a morir en una cruz. Se hizo hombre, entregó su vida en rescate de cada uno de nosotros. Es un privilegio conocer los misterios del reino de Dios, pero el privilegio mayor es el que dice el versículo 12. Dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y tú dirás, ¿cuál es el privilegio? En lo que dice al final, dice, para que no crean y se salven. ¿Cuál es el privilegio? No estar en ese grupo. No estar en ese grupo. El privilegio es precisamente creer y ser salvos. Creer y ser salvos. Hermanos, esto es algo que Satanás lo sabe. Satanás sabe que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Satanás sabe de una manera muy clara que nosotros somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Todo lo que el diablo pueda hacer para que tú que no me estás atendiendo, para que tú no seas salvo, él lo va a hacer. Y si Dios te concede creer y ser salvo, esto es un privilegio, porque la mayoría no tienen ese privilegio. La mayoría habrán de perderse por su propia incredulidad. El mayor de todos los privilegios que podemos recibir es el ser salvo por la gracia y la misericordia de Dios a través de la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos hablando de privilegios. El privilegio, en primer lugar, de ser enseñados por Dios, tener a nuestro alcance la palabra de Dios, tener la oportunidad de conocer a Dios y conocer de Dios. En segundo lugar, la de poder mirar la palabra de Dios y ver y entender, oír, escuchar y comprender y poder apropiarnos conociendo los misterios del reino de Dios. Pero sobre todo la oportunidad de poder creer en la palabra de Dios, en el Mesías, en el Salvador, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora y ser salvos. Y no estamos hablando otra vez, aclaro, de un ejercicio intelectual.
sino de algo completamente espiritual. Finalmente hay otro privilegio que Dios nos concede a los que verdaderamente somos creyentes. Y es lo que dice el versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben su palabra con gozo. La palabra con gozo dice, pero estos, ¿qué dice? No tienen raíces. Por contraste, entonces, ¿cuáles son los privilegiados? ¿Los que no tienen raíces? Los que tienen raíces. Aquellos que no, como los que no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es muy triste el caso de los creyentes temporales. Normalmente solemos decir, si una persona cree por un tiempo no es un verdadero creyente. Bueno, estamos hablando en cuanto a que no es salvo, porque su fe no ha sido consumada. Una vez una persona es del Señor una vez y para siempre. Su salvación no depende del Señor Jesucristo, no depende de Él, sino del Señor Jesucristo, de su misericordia, de que Dios tuvo misericordia con Él, y la fe que le salvó es suficiente hasta el día que esté en la presencia del Señor. Porque la fe no es que nos salva. Lo que nos salva es la gracia, la misericordia de Dios, la cual nos otorga a través de la fe. Por medio de la fe somos salvos, pero es por gracia. Y luego que Dios concede su gracia, lo que Dios da no lo retira, no lo echa fuera. Por eso, en consecuencia, es posible creer. Y sin embargo, ser un creyente temporal. ¿Creyó por un tiempo? Sí, claro que se puede creer por un tiempo. Y este ejemplo está aquí en aquellos que precisamente cayó su palabra sobre la piedra. La piedra tiende a calentarse. Es común eso que nosotros veamos que sale pequeñas malezas o pequeñas plantas en lugares muy calientes entre rocas, ¿verdad? En las hendiduras que se forman. Mientras hay humedad ahí, rápidamente puede brotar o crecer. Se convierte en una especie de microinvernadero. Pero luego, como no puede enraizarse, pues termina secándose también muy rápidamente. Y se ve claro aquí, dice aquí que creen por un tiempo, pero luego en el tiempo de la prueba se apartan. Y el tiempo de la prueba es el tiempo en el cual se prueba si realmente una persona es creyente o no es creyente. Es un gran privilegio nosotros poder estar firmes y resistir en el día de la prueba. Efesios nos dice que Dios nos ha dado toda una armadura para que podamos resistir y estar firmes en el día de la prueba. Pero eso no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios, para los creyentes. No es para la totalidad de las personas, sino para los verdaderos cristianos. Los demás son personas que simpatizan, que tal vez escuchan, que logran entender y que logran inclusive creer, pero no confiar sus almas, sus vidas, su eternidad en el Señor. Cuando una persona deposita plenamente su confianza en el Señor Jesucristo, tiene una entrega absoluta hacia Él y Dios nunca le defrauda. Y conjuntamente con el perdón y la salvación vendrá, como dice la Escritura, la fortaleza para que podamos resistir en el día malo y permanecer firmes. Por eso el creyente podrá ser, sin lugar a duda, vapuleado y tambaleado, si cabe la palabra, no sé si existe, por las pruebas, aún por las dudas, pero como tiene raíces firmes en el Señor, en la palabra de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la persona de su Salvador, pues sencillamente pasarán las pruebas y terminará fortalecido. Es precisamente algo de lo que habla una y otra vez tanto el apóstol Pedro como el apóstol Santiago, que una vez superado el tiempo de la prueba, dice, en el cual sencillamente nuestra fe va a ser purificada como el oro se purifica. Dice, entonces podremos permanecer firmes. Es fruto de un favor de Dios, de un privilegio muy particular, y solamente los verdaderos cristianos son los que a la hora de las pruebas permanecen firmes. Finalmente, y con esto termino el mensaje de esta mañana, es un privilegio no solamente el oír, entender, el creer, el ser salvo, el poder sostenerse y perseverar, sino que sobre todo es un gran privilegio poder producir fruto para la gloria de Dios. En el versículo 15 dice, la que cayó en buena tierra,
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. ¿Y qué dice luego? Y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. El Señor le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Es un privilegio el hecho de que el Señor nos escoja para que nosotros podamos producir fruto en nuestras vidas que redunde para la gloria de Él. O sea, que yo pueda constituirme en un instrumento para que Dios sea glorificado. Esto es un privilegio. Dios no utiliza cualquier tipo de instrumento. La Biblia habla mucho sobre eso, pero eso sería otro mensaje. Dice, si alguno se purifica, entonces será instrumento digno para la gloria de Dios, para el uso de Dios, ¿verdad? Pero qué interesante, qué maravilloso es cuando nosotros podemos producir fruto y ese fruto estar en pie delante del Señor, permanecer y que este fruto glorifique a nuestro Señor. Y esto solamente lo pueden hacer los creyentes verdaderos y es un privilegio exclusivo para nosotros. El incrédulo no puede hacerlo de ninguna manera. El creyente temporero o temporal, ¿verdad?, que por un tiempo está enrolado en nuestras filas, tampoco podrá hacerlo. Pero aquel que una vez y para siempre confió su corazón, su alma, que su corazón ha sido enternecido, preparado, abonado por el Señor, que se constituye en una buena tierra su corazón, va a producir siempre fruto, y mucho fruto, con perseverancia. Y eso es lo que dice acá. Entonces, yo me hago la pregunta, nos las hacíamos Mari y yo, ¿cuántos privilegios nos ha dado el Señor? ¿Cuántos privilegios? El privilegio de haber podido oír la palabra de Dios cuando tanta gente de nuestra generación y de nuestra época todavía permanecen ajenos. Nunca han sido ciertamente expuestos al mensaje de la palabra de Dios. Jamás ha caído la semilla en su terreno, en su corazón. Y luego entonces, el hecho de que el Señor nos abriera los ojos, nos abriera el entendimiento, nos permitiera entender, oír, desear. Y luego de todo esto, entonces, creímos. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cómo fue que yo creía el Evangelio? Yo no sé cómo yo creía el Evangelio, pero yo creía el Evangelio. ¿Cómo yo confié en el Señor Jesucristo? Yo no sé, pero yo sé que yo confié en Él de todo mi corazón. Y fui salvo. Y luego de todo esto, han pasado los años y años y años, y problemas y tropiezos y caídas y dudas y todo, pero aquí estamos. Es una gracia del Señor, una misericordia de Él. Y si además de esto nos concede tener fruto para su gloria, wow, ¿qué más podemos pedir? Somos unos privilegiados. Y este privilegio debemos identificarlo y reconocerlo para que seamos agradecidos. Y es un privilegio, pero no exclusivo. Es un privilegio que está a tu alcance. Es un privilegio que está a tu alcance. Si el Señor ha abonado tu corazón, si ha enternecido tu corazón, recibe la semilla del Evangelio. Permite que Jesucristo nazca, crezca y se multiplique en tu corazón. Sé salvo por medio de la fe en Él y vive una vida que fructifique para su gloria. ¿Alguien querrá ser un privilegiado esta mañana? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, oramos a ti, Señor, porque tal vez, Señor, esta mañana tú has enternecido a un corazón que delante de ti ahora tú consideras que es bueno y apto para recibirte. Y si es así, Señor, ten misericordia y sálvale, Señor. Ahí donde estás tú puedes decirle, Señor Jesucristo, yo he entendido, Señor, y yo quiero creer, Señor. A más que esto, yo quiero que tú me perdones y me salves. Concédeme, Señor, ser permeable, fértil, para que mi vida
no se pierda, Señor. Y para que, Señor, yo pueda estar el resto del tiempo que tú me dejes aquí, con la seguridad de tu perdón, con tu favor, con tu gracia, con tu privilegio y con la esperanza bienaventurada del reino de los cielos. Privilégiame, Señor, con ser uno de tus seguidores, de tus discípulos, de tus hijos, de tus hijas. Gracias, Padre, por esta ilustración tan preciosa del sembrador y la semilla, Señor. Permite, Padre, que tu palabra fructifique. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.